En el capítulo 18 encontramos la caída de la ramera, la caída de Babilonia. Identificamos a la mujer en el versículo 18 del capítulo 17. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Definitivamente es la ciudad de Roma. En el capítulo 17 vimos el poder, la gloria y la importancia de la ramera, o sea, de Roma, la gran ciudad. Pero el capítulo 18 la presenta caída. Luego nos explica las razones por su caída, el resultado en el mundo y la actitud que la iglesia debe mantener hacia la gran ramera, la ciudad del mundo. Recuerde que en este capítulo todavía estamos viendo la sentencia contra la gran ramera introducida en la séptima copa de ira, en el capítulo 16, versículos 17 en adelante. Es importante recordar esto porque estos dos capítulos, 17 y 18, son explicación detallada de la caída de Roma, de la gran ciudad, presentada en la séptima copa de ira. El texto dice en los versículos 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La descripción de su desolación que encontramos en el versículo 2 es muy interesante y está basada nuevamente en profecías del Antiguo Testamento, especialmente en la descripción profética de la destrucción de Babilonia en la antigüedad que afligía al pueblo de Israel. El texto describe sencillamente la desolación del poder y la gloria de Roma como capital del imperio. La describe simbólicamente como un lugar lleno de fantasmas, una ciudad totalmente abandonada. Quiero insistir que usted lea ahora el capítulo 13 de Isaías. Quiero que apague su grabadora y que lea lo que la Biblia dice acerca de la destrucción de Babilonia en Isaías capítulo 13. Quiero que lea todo el capítulo. Verá que explica que todo esto iba a suceder porque Dios enviaba contra ellos los medos. Pero quiero que lea la descripción simbólica del profeta de aquella destrucción de la ciudad de Babilonia. Si ya leyó Isaías capítulo 13, creo que habrá visto que el profeta allá también, como aquí en Apocalipsis 18, utiliza términos simbólicos para describir la desolación completa de aquella ciudad, la pérdida completa de su poderío y su gloria. Y creo que esto es sencillamente lo que nos presenta aquí en el versículo 2. En el versículo 3, el texto nos presenta la razón por la caída de Babilonia, o sea, en este caso de Roma. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ya hemos estudiado en el versículo 6 del capítulo 17 que el vino de esta mujer, el vino de esta ciudad de Babilonia, de Roma, era la sangre de los santos, la persecución de la iglesia. También hemos estudiado que la fornicación de las naciones, de los reyes de la tierra con esta ciudad, eran las alianzas que formaron con ella. Se trata sencillamente del complot internacional contra la iglesia. Las naciones formaron alianzas con Roma para enriquecerse y acordaron apoyar al emperador romano y perseguir a la iglesia para ganar el favor de Roma y así
recibir bendiciones materiales, recibir las riquezas que deseaban como resultado, como fruto de su fornicación con ella. La potencia de sus deleites son el poder que ocupó Roma para atraer a las otras naciones, son sus riquezas. Así que se trata sencillamente de alianzas y de la persecución de los santos que Roma promovía y que los demás pueblos acudieron a ella para lograr sus riquezas y se comprometieron con ella en la persecución de los santos para gozar de sus riquezas. Luego en los versículos 4 y 5, la Biblia nos habla de la separación de la iglesia de esta ciudad. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Los cristianos no debían participar de los pecados de Roma. De otra manera, tendrían que participar también de sus plagas. Y ya hemos estudiado en el Apocalipsis acerca de las plagas que venía contra esta ciudad. Y se aclara al cristiano que el que no quiere sufrir de estas plagas, de esta ira de Dios contra Roma, tendrá que separarse de sus pecados, tendrá que no participar en la maldad de esta ciudad. Y esto, por supuesto, tiene aplicación a nosotros hoy día, que si nosotros no queremos participar de la ira de Dios contra este mundo que será totalmente consumido por la ira de Dios en el día final, nosotros también no debemos participar de los pecados de este mundo. Y hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos exhortan a salir de en medio del mundo, a no participar de sus pecados. No podemos salir literalmente del mundo, así como los cristianos no iban a salir literalmente de la ciudad de Roma, pero sí no iban a participar de sus pecados. Luego, en los versículos 6 al 8, encontramos otro caso que apoya la enseñanza bíblica que la caída sigue a la altivez de espíritu y sigue siempre a esta condición de soberbia. La soberbia siempre resulta en la destrucción del soberbio. Leamos en los versículos 6 al 8. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En estos versículos encontramos otra razón por la caída de Roma, y es su soberbia. Este es un principio que la Biblia nos enseña tanto en cuanto al individuo como también en cuanto a diferentes naciones. Cuando se trata de un pueblo o de una persona soberbia, podemos estar seguros que tarde o temprano vendrá la destrucción. Esto es algo que Dios no permite, que Dios no tolera. En Proverbios capítulo 16 y el versículo 18 encontramos esta declaración, este principio general. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este es un principio de la vida, y el cristiano y toda persona debe tener mucho cuidado con su actitud, con su altivez de espíritu, con su orgullo y su soberbia, porque es algo que le llevará definitivamente a la destrucción.
El profeta Jeremías, en el capítulo 50 de su profecía, habla de la destrucción de Babilonia y que esta destrucción vino como resultado de su soberbia. En Jeremías capítulo 50 y los versículos 15 y 29 encontramos una declaración muy semejante a la que tenemos aquí sobre la destrucción de Babilonia. En aquel caso Babilonia literalmente, en este caso Babilonia espiritual, o sea Roma. El texto dice: gritad contra ella en derredor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Esto es exactamente lo que tenemos en el caso de Roma, aquí en Apocalipsis capítulo 18. Se le estaban pagando conforme a lo que había pagado. Se le estaban dando conforme a lo que había dado. Dios se estaba vengando de la soberbia de ella. En el versículo 29 de Jeremías capítulo 50, el texto sigue: haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Notará que es por causa de su soberbia contra Dios. Ella, y también podemos decir lo mismo de Roma, y como Ezequiel menciona en Ezequiel 28 también Tiro, no tomó en cuenta al Todopoderoso. Ella decía: no, yo reino, soy poderosa, no tengo problemas, nunca seré viuda. Pero el texto dice que por esto mismo, por su soberbia, porque no tomó en cuenta al Todopoderoso, que poderoso es Dios el Señor que la juzga, por esto cayó sobre ella las plagas, muerte, llanto y hambre en un solo día, y fue destruida sencillamente por su soberbia. Su cáliz estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus alianzas con las naciones para perseguir a los santos. Entonces dice en el versículo 6 de Apocalipsis 18: en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Lo que ella preparó como destrucción, como muerte, como problemas y persecución y sufrimiento para el pueblo de Dios mediante sus alianzas con las naciones, resultará en el doble de sufrimiento y de destrucción para ella. Pensaba vencer, pero resultó vencida en un solo día. Tenemos nuevamente la misma descripción de la destrucción de Babilonia, tanto de parte del profeta Isaías como también del profeta Jeremías. En Isaías capítulo 47 y el versículo 9 el texto dice: estas dos cosas, hablando del juicio sobre Babilonia, estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. O sea que aunque ella no lo pensaba, pero de repente vendría esta destrucción. En el caso de Babilonia, esto no fue literalmente en un periodo de 24 horas, ni lo fue tampoco en el caso de Roma. Creo que la idea es sencillamente un contraste entre la seguridad y la serenidad con que ella afirmaba que seguiría como reina, y luego de repente había caído de su gloria. Y esta es la forma de describirlo que utilizan los profetas, que en un solo día, en un mismo día, vino toda esta destrucción sobre ella. Será quemada con fuego, dice el versículo 8, nuevamente otro símbolo de la destrucción de Roma, que hemos visto en varios textos ya en el Apocalipsis. No que literalmente fuera quemada con fuego la ciudad
sino que fue destruida por el poder del juicio divino. Así que en resumen, encontramos 3 razones por la caída de Roma que se presentan en este capítulo. Primeramente, la persecución de la iglesia. Esto es lo que notamos en los versículos 3 y 6. Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras. Por el vino de la sangre de los santos, por esto ella tuvo que sufrir, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces la primera razón por su caída es la persecución de la iglesia. Segundo, los versículos 4 y 5 son sus pecados. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces su maldad, sus pecados, sus inmundicias. Versículos 4 y 5. Y tercera razón por la destrucción o la caída de Roma son su orgullo y su jactancia, que acabamos de estudiar en los versículos 7 y 8. La persecución de la iglesia, sus propios pecados, su propia maldad, su orgullo y jactancia. Ahora pasemos a los versículos 9 en adelante y veremos la lamentación en el mundo por la caída de Roma. Y esto es lo que estaremos viendo en los versículos 9 al 19. Antes de leer este pasaje, sugiero que usted lea Ezequiel capítulos 27 y 28. Quiero que apague la grabadora ahorita y que lea en su Biblia Ezequiel 27 y 28, que hablan de la caída de Tiro. Si ya leyó Ezequiel 27 al 28 en su propia Biblia, ahora usted ha visto la base en el Antiguo Testamento para esta descripción de la lamentación por la caída de una nación poderosa. Leamos ahora, comenzando en los versículos 9 y 10, el lamento de los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, ya sabemos, estos son los aliados de Roma, los que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Estos reyes que habían hecho alianzas con Roma lamentaron su caída porque no podían ellos seguir gozando de sus deleites. Ellos habían recibido su poder de ella y ahora con la caída de Roma ellos también habían perdido su poder y su fuente de ingresos. Comenzando en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 11 hasta el versículo 17, tenemos el lamento de los mercaderes de la tierra. Estos son los comerciantes del mundo, los exportadores e importadores internacionales. El texto dice, comenzando en el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. La caída de Roma destruyó la fuente de ingresos para ellos y por este motivo están lamentando la caída de Roma. Hacen lamentación sobre ella. ¿Por qué? Porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás.
Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Esta lamentación es puramente materialista. Es puramente porque estos comerciantes del mundo habían perdido su propia fuente de ingresos. No estaban preocupados realmente por la condición espiritual de la ciudad de Roma. No estaban preocupados únicamente porque su mercadería ya no tendría lugar donde venderse. Con la caída de Roma también su fuente de ingresos se secó. Se terminó el mercado donde vendían sus mercaderías. Luego, comenzando nuevamente en el versículo 17 al 19, encontramos el lamento de los pilotos de las naves, aquellos que transportaban la mercadería, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¡qué ciudad era semejante a esta gran ciudad! Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. La destrucción del poder de Roma acabó con tanto tráfico de mercadería que había sido fuente de grandes riquezas para estos pilotos de las naves y todos los marineros y los que trabajaban en esta clase de trabajo. Así que el efecto material en cuanto a las riquezas, los ingresos de muchas personas en el mundo fue tremendo. Fue un resultado desastroso. Y creo que podemos comparar el mundo de los negocios en nuestro tiempo para entender estas consecuencias de la caída de Roma. Digamos que de repente los Estados Unidos de Norteamérica cayeran en bancarrota. ¿Puede imaginarse el resultado en todo el mundo comercial? Sería realmente un resultado desastroso para miles y millones de personas, y todos aquellos que trabajan en el transporte y la venta y los que son aliados de esta nación, todos sufrirían porque han gozado de las riquezas y de los beneficios de las riquezas materiales de los Estados Unidos. Pero si cayera, tendrían que lamentarlo muchas personas. Algo parecido sucedió en el caso de Tiro, como usted leyó en Ezequiel 27 y 28. Y ahora iba a suceder también en el caso de Roma. Y ha sucedido más que alguna vez en la historia del mundo. Pero en este caso, en el contexto del Apocalipsis, se refiere a la ciudad de Babilonia, la madre de las rameras, aquella que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo del apóstol Juan, que era definitivamente la ciudad de Roma. Y lo que hemos leído es la lamentación en el mundo por su caída, una lamentación debida a que perdieron su fuente de ingresos. Los reyes aliados de Roma no podían seguir gozando de sus deleites. Los mercaderes vieron destruida su fuente de ingresos. Los pilotos, viajeros y marineros vieron que se acabara el tráfico marinero que había sido fuente de riquezas también para ellos. En todo esto vemos su lamentación y el motivo de la tristeza de estas diferentes personas en el mundo del comercio de aquel tiempo. Pero en contraste marcado con todo esto, en el versículo 20, encontramos la alegría del pueblo de Dios por la caída de Roma. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas,
porque Dios os ha hecho justicia en ella. Lo que sucedió en la caída de Roma significaba la respuesta a las oraciones de los santos y al clamor de la sangre de los mártires que habían sufrido a las manos de Roma. Dios estaba contestando estas oraciones, estas plegarias. Roma había recibido su justa recompensa de Dios. Y esto nos lleva a una lección práctica de mucha importancia. Sencillamente lo que dice el Señor en Romanos capítulo 12. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 17 al 21. Dios es justo y nosotros debemos dejar la venganza en sus manos santas, aunque tengamos que esperar, y aunque tengamos que esperar mucho tiempo, pero podemos estar seguros que Dios es justo y que tarde o temprano Él ejercerá su venganza, Él pagará a aquellos que viven injustamente. Lo mismo sucedió cuando Babilonia fue destruida, lo mismo sucedió cuando Roma fue destruida, y lo mismo sucederá muchas veces, porque Dios es justo y la venganza es suya. El texto menciona a los apóstoles y profetas, porque ellos también habían sufrido a las manos de ese imperio y durante la persecución que sufrieron muchos cristianos de aquel tiempo. Luego en Apocalipsis 18, versículos 21 al 24, encontramos la caída final de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad de Roma. El texto dice: Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Iba a ser una caída violenta y una caída final. Nunca más será hallada. Y así es que Roma, como la reina de la tierra, es decir, no el sitio donde estaba construida la ciudad, sino que Roma, la reina de la tierra, el centro comercial del imperio mundial, ya no existe, ni ha existido por cientos de años, ni será resucitada tampoco. Luego en los versículos 22 y 23 dice: Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Toda la pompa, todo el lujo, toda la festividad y toda la alegría que sus riquezas le habían traído, terminarían con su caída. Y definitivamente así fue. Recordemos siempre que todo esto es simbólico, todo es simbolismo, y que se refiere no a la ciudad de Roma en sí, sino a Roma como la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Aquella mujer que estaba ebria de la sangre de los santos, que estudiamos en el versículo 6 del capítulo 17. Nuevamente los detalles simbólicos que se mencionan: no más arpistas, el molino no se oiría más, y lo del esposo, todo esto está basado en diferentes destrucciones temporales que encontramos en los profetas. La destrucción de Tiro especialmente, pero también de Judá y de Jerusalén en el profeta Jeremías. Así que todo esto no es literal, sino que usted puede estudiar los textos en el estudio impreso y verá la comparación con la destrucción de Tiro, la destrucción de Judá, la destrucción de Jerusalén, y verá que todo es comparable y ninguno de ellos es tan literal como tal vez algunos pudieran pensar. Sencillamente está diciendo que al caer la pompa, el lujo, la festividad, la alegría, terminaría.
todo esto tendría que pasar, porque al no haber tantas riquezas, también se terminan todas estas cosas. Los versículos 23 y 24 nos presentan las razones por su destrucción completa. Primeramente, en el versículo 23, la última parte dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Fue el engaño de las naciones que Roma hizo por medio de sus riquezas que causaron su destrucción completa y luego su persecución de los santos de la Iglesia de Dios, mencionada en el versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Creo que el mensaje principal es que Roma sería derribada totalmente como reina y que nunca volvería a reinar sobre los reyes de la tierra. La ramera, Babilonia, la ciudad de Roma, capital del imperio, líder de las naciones, que usó sus riquezas e importancia para atraer a las otras naciones para que le ayudaran, especialmente en la persecución de la Iglesia del Señor. Esta Roma, la ramera, cayó y nunca volverá a levantarse. Cuando está estudiando esto, hay que tomar esto muy en cuenta. ¿A cuál Roma se refiere? No se refiere a Roma de la Iglesia Católica Romana, no se refiere a la Roma moderna, se refiere a aquella ramera, la reina de las naciones de la tierra de aquel tiempo. Ahora quiero que veamos 4 puntos de aplicación práctica en esta enseñanza en Apocalipsis 18, y hay otros textos en el Nuevo Testamento que se pueden comparar en relación con estas enseñanzas, pero son enseñanzas importantes. Primeramente, en los versículos 17 al 18, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Recordemos y aprendamos del caso de Roma. Las riquezas de este mundo son pasajeras, mi estimado. No debemos confiar en ellas. Estas riquezas, la nación de Roma, la gran ciudad, parecía que tenía tanto y que nunca terminaría ese tiempo de lujo, de riqueza, de abundancia, pero todo aquello terminó. Y ha sucedido muchas veces esto, tanto para naciones, para ciudades, para el mundo entero en algunos casos, y también para muchos individuos. Las riquezas de este mundo son pasajeras y en el fin todas serán quemadas, todas serán destruidas, y aún en nuestra propia vida veremos que no podemos llevar con nosotros ninguna de ellas. Desnudo venimos, desnudo volveremos después de esta vida. Segunda lección práctica de Apocalipsis 18. La iglesia y el cristiano fiel tienen que apartarse del mundo en el cual vive. Tenemos que vivir en el mundo. No vamos a ir a vivir a una parte lejana, aislada. Tenemos que vivir en el mundo, pero el versículo 4 nos enseña: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Tenemos que reconocer que el mundo en el cual estamos viviendo no vive con un carácter agradable ni aceptable a Dios, y que este mundo va a ser castigado por Dios, y si nosotros no queremos recibir el castigo de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo, debemos apartarnos del mundo en nuestro modo de vivir y en nuestro carácter. Tercera lección importante de Apocalipsis 18, en este caso los versículos 7 al 8. La destrucción sigue a la soberbia. La destrucción sigue a la soberbia. Roma decía que era reina y que nunca sería viuda. No veré llanto, dice. Pero en un solo día vinieron sus plagas, porque se olvidó de Dios, que Él es poderoso y que Él es quien la juzga. Cuarta lección importante: si nosotros dejamos la venganza al Señor, Él se encargará de hacernos
justicia. Y esto es lo que acabamos de ver en el versículo 20. Dios os ha hecho justicia en ella. Dejemos en manos de Dios la venganza. Olvidemos de la venganza personal y dejemos esto en manos de Dios, que Él nos hará justicia en su propio tiempo. Estas son al menos 4 lecciones prácticas que aprendemos en este capítulo 18 del Apocalipsis. El Apocalipsis es práctico, mis hermanos, pero nosotros tenemos que buscar su enseñanza y su aplicación, no solamente su cumplimiento histórico, que está relacionado con Roma y con la persecución de los santos de aquel tiempo, sino su aplicación a nosotros. Muchas personas dicen, bueno, si esto ya pasó, ¿de qué nos sirve a nosotros? Pues nos sirve de mucho. Hay muchas lecciones muy importantes en este libro para nosotros, y esto no debe ser causa de que lo interpretemos de otra manera de lo que realmente es. Hemos visto a Roma en este libro desde 3 puntos de vista. Roma la bestia, la persecución por su poder político. Este es el significado de la bestia realmente. Simboliza el espíritu de persecución utilizando el poder político de la nación. Luego hemos visto Roma, el falso profeta, la bestia de la tierra, la religión falsa que resultaba en la persecución del cristiano como hereje y traidor. Cuando usted une un poder político con una religión falsa, el resultado final siempre será la opresión y la persecución de aquellos que no están de acuerdo con la religión falsa. Y siempre, por supuesto, cristianos se tratarán como herejes y traidores. También hemos visto a Roma, la gran ramera, la ciudad de Roma con su potencia comercial, todas sus riquezas, que fue el medio usado para engañar a las demás naciones para que hicieran alianzas con ella y cumplieran su voluntad, ayudando también en la persecución del cristiano. El materialismo de este mundo es otro enemigo que nosotros tenemos que afrontar a diario. Si vamos a servir fielmente a Dios, tenemos que reconocer al mundo por lo que es, una ramera tremenda que Satanás utiliza para tratar de ganar nuestra fidelidad a Él. Nos atrae, pone algo bonito, nos seduce si no tenemos cuidado y nos destruye junto con la ramera. La destrucción de Roma es un monumento que advierte a todas las naciones de toda época que el Señor protegerá a su pueblo, y ni las puertas del Hades mismo no prevalecerán contra ella.